El Renacimiento fue un movimiento cultural que se desarrolló en el siglo XIV y XVI y se caracterizó por inspirarse en revivir elementos de la antigüedad clásica griega y romana. Su cuna fue Florencia, luego se extendió por el resto de Italia y terminó influyendo en toda Europa. Lo primero que viene a la mente al hablar del Renacimiento es el arte, y es cierto que influyó avances técnicos muy importantes y definió una idea de belleza para los movimientos posteriores a este, sea para intentar conseguirla o para hablar sobre ella. Y el ejemplo más claro de estos cambios los podemos ver en esta línea del tiempo sobre la Madonna y el niño, la obra más repetida. Y es que la fuerte religiosidad de la época le impresionó ver por primera vez a Jesús y a María en forma tan realista, tan natural, tan humana. El antes y el después es increíble, pero como pueden ver en las fechas, fue un proceso bastante largo. El Renacimiento no solo fue estético, también influyó el humanismo, el movimiento intelectual que intentó recuperar la literatura y el pensamiento clásico. Comenzó por buscar textos perdidos y mejorar traducciones de los conocidos. Los humanistas revivieron ideas que no solo ayudaron a movilizar lo estético, sino que impactaron en la política, economía, filosofía y mentalidad de la época. Fomentaron mayor antropocentrismo a centrarse en el hombre y en sus capacidades como la razón. Algunos de los más destacados fueron Nicolás Maquiavelo y Erasmo de Rotterdam. Sus ideas se expandieron a partir de cartas, viajes y también de una importantísima innovación técnica, con la aparición de la imprenta que revolucionó la transmisión escrita del conocimiento. En las ciencias naturales fueron quizás donde menos avances tuvo, pero hay que destacar desarrollos en las matemáticas, la medicina, la cartofonía, adelantos en la navegación y en la guerra. Los que vivieron esos siglos pensaron que el periodo los separaba de la antigüedad. Era una edad oscura para las artes y las ideas. Por eso usaron la palabra como renacimiento, ese concepto que fluyó por mucho tiempo y se veía en las edades históricas, pero hoy en día es discutido. Aristóteles lo estudiaron en las universidades medievales y no sé quién dijo que el arte estaba dormido frente a una catedral gótica. La Edad Media ya no es vista como oscura y el Renacimiento que nació medieval ya no es un cambio brusco, sino un movimiento que acompañó la transición entre la Edad Media y la modernidad. No hay que olvidar que en paralelo ocurrieron sucesos como la peste negra y la Guerra de los 100 años, hasta la llegada de América y la Reforma Protestante. ¿Por qué pasó esto y por qué en Italia? Un factor clave fue el surgimiento de las ciudades que comenzó unos siglos antes. Estos no tenían tanta vida desde la caída del Imperio Romano, e Italia concentraba algunas de las más importantes que era la riqueza y población. Ahora sí, concentrémonos en el arte renacentista, y más que nada en el italiano. Pero que nos escuchan acá abajo. Recordemos que los estilos no son rígidos, sino que nos ayudan a entender una época en líneas generales, que son las principales ideas que inspiran a los artistas renacentistas, y sus mecenas estaban en la búsqueda de recuperar el arte de la antigüedad, un marcado interés por la figura humana a la cual se le dio mucha importancia, una búsqueda de un mayor realismo, intentando hacer obras fieles a la naturaleza, y por último, la creencia de una belleza ideal que deseaban alcanzar. Para concretar esas ideas, comenzaron por estudiar los modelos de la antigüedad que tenían a su disposición. En caso de la arquitectura y escultura, esto fue más sencillo, aún quedan ejemplos en pie. Al contrario, la pintura tuvo que inspirarse de forma indirecta porque casi no se conservaban obras. De esos modelos, la arquitectura recuperó la escala humana y distintos elementos decorativos, mientras que la escultura y pintura tomaron las posturas, rasgos e incluso las escenas mitológicas de las obras y textos que leían. Estos también se aplicaron en pinturas de temas religiosos y la creciente reproducción de retratos. Por otro lado, la búsqueda de poder reproducir la realidad de forma fiel
implicó para los artistas estudiar la naturaleza. A través de las matemáticas y la óptica, desarrollaron la perspectiva lineal y aérea. Estudiar anatomía les permitió ser precisos al desarrollar el cuerpo humano. Tomemos la arquitectura para ejemplificar estas características. A la izquierda pueden ver la Catedral de Notre Dame, un ejemplo de arquitectura gótica. A la derecha, el Panteón romano, cada uno con sus elementos característicos. Pueden notar a simple vista las diferencias. Veamos ahora uno de los símbolos del Renacimiento, la Catedral de Santa María de Fiore, en Florencia. El edificio fue construido en el siglo XIV y muestra elementos góticos en su variante italiana, pero lo que la destaca como obra renacentista es su cúpula, una maravilla de ingeniería construida a principios del siglo XV por Filippino Brunelleschi, el primer gran arquitecto del Renacimiento temprano. Otro ejemplo posterior es el templete de San Pietro in Montorio, de Bramante, el tercer arquitecto renacentista más importante. A esto es lo que nos referimos con el deseo de volver a la antigüedad, tanto en iglesias como en palacios. En las pinturas podemos notar mejores los cambios para los que se crearon diferentes periodizaciones, como nombres que varían y fechas algunas flexibles. Una de las más usadas toma los siglos para dividir el Renacimiento en tres: 300, 400 y 500. Comencemos por el 300, que cubrió el siglo XIV y que marca la aparición de las ideas que vimos. En él destaca Giotto, por ser uno de los primeros pintores en intentar conseguir este mayor realismo, aún antes de desarrollar las técnicas como la perspectiva. El 400 cubre el siglo XV. Esas técnicas estarían a disposición de pintores como Masaccio, uno de los primeros en utilizarlas. Podemos ver que consigue transmitir una profundidad nunca antes vista, mucho más creíble. El periodo tuvo muchos artistas más increíbles, pero sin duda el exponente más alto del 400 fue Botticelli. Tiene muchas obras importantes, siendo la más famosa El nacimiento de Venus. En ella vemos una escena mitológica, ya que Venus era una diosa romana. Además, el cuerpo humano es protagonista representado al desnudo. Pueden notarse así cómo altera sus proporciones, intentando transmitir esa belleza idealizada que mencionábamos. Posterior a esto, el centro pasaría de Florencia, complicada, con muchos problemas internos, a Roma, donde los papas se convertirían en los principales mecenas. Se ubican entre la última década del siglo XV y los primeros del siglo XVI, donde comienza el 580. Y el primer artista que suele mencionarse es Leonardo da Vinci, un hombre de muchos intereses, entre los que estaba la pintura. Sus trabajos más conocidos son La Última Cena y La Mona Lisa. Lo que lo diferenció fue, además de la precisión al dibujar, el desarrollo de técnicas como el desfumado, que mediante contornos imprecisos permitía la mayor naturalidad. Por ejemplo, practicó la perspectiva aérea, que muestra con menor nitidez lo que se encuentra más lejos, en vez de solo modificar su tamaño. Contemporáneo suyo fue Rafael. Estas son algunas de sus obras. El encargo que más destaca en su carrera fueron los frescos de la estancia del Palacio Apostólico y sobre todo la Escuela de Atenas. Esta es una de las imágenes más reproducidas del Renacimiento. Lo que vemos son filósofos clásicos como Platón y Aristóteles. Imagen de los bustos dejados por la antigüedad dentro de un idílico edificio que refleja los elementos de la arquitectura romana. La terna de grandes maestros la completa Miguel Ángel, un hombre que lo pudo todo. Fue un gran escultor, un increíble pintor y también un destacado arquitecto. Noten la precisión anatómica del David, el rostro idealizado de María en la Piedad, que parece aún más joven que su hijo Jesús recién descendido de la cruz con más de 30 años. El esfuerzo titánico completado en los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina, donde reflejan los libros del Génesis. Ahora, las obras tardías de Miguel Ángel nos muestran algo diferente. Para cuando volvió de la Capilla Sixtina para pintar el Juicio Final, habían pasado más de 20 años y las composiciones estéticas estaban cambiando. Vemos que ya no buscaban representar esa perfección idealizada. Ya en el 580 se extendió por el siglo XVI sin un límite exacto.
y rodeado de debates. Más adelante entraremos en claro territorio del barroco, y ahí se termina el recorrido del Renacimiento.